Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Ortega, estudiante del Paralelo C, para lo cual pues voy a realizar una exposición sintética de la ficha en cuanto a la primera interrogante. Pues mi estudio se basó en la sentencia 1095-20-EP-22, que tiene dos principales propósitos. Uno, identificar los efectos jurídicos y los estándares jurisprudenciales que se fijan en este precedente, pues, y dos, analizar los métodos de interpretación constitucional que se utilizaron por la Corte. Respecto de la justificación en la que se apoya en esta sentencia, pues es que no solo resuelve un caso en concreto, sino que se orienta a la solución de casos análogos, especialmente aquellos donde se discute la vulneración de derechos de personas con discapacidad en el ámbito laboral. La finalidad es clara, pues mostrar que la sentencia antes mencionada es un precedente clave para la protección de las personas con discapacidad, particularmente cuando se encuentran trabajando en el sector público o en el sector privado. Y también recordar pues que pertenecen a un grupo de atención prioritaria y que se exige una protección especial y reforzada. Pues la ficha recoge los elementos básicos de la decisión, como número de sentencia, como ya lo mencioné anteriormente, es la 1095, el tipo de acción, que pues es la acción extraordinaria de protección, la fecha 24 de agosto del 2022, la jueza ponente, que es la doctora Diana Salazar. En este caso el legitimado activo es el señor Robinson Orellana Parra, el legitimado pasivo es el gobierno autónomo de Durán. Y también se mencionan los derechos invocados, pues que principalmente son el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el 75 de la Constitución, y el derecho al debido proceso, específicamente el de la garantía de motivación, que está previsto en el 76, numeral 7, literal L de la CRE. Y pues en cuanto a los hechos relevantes, la ficha explica que el señor Orellana, con una discapacidad del 30%, prestaba servicios bajo un contrato de servicios ocasionales y el gobierno autónomo de Durán dio por terminado este contrato sin considerar su condición de discapacidad. Y pues según el accionante se vulneró su derecho a la seguridad social, a la vida digna, a la salud y al debido proceso. Pues la acción de protección inicialmente fue rechazada en primera y segunda instancia, pues y ante esto se planteó esta acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que finalmente pues fue aceptada. También analiza los métodos de interpretación, pues que la ficha destaca especialmente dos métodos de interpretación que la Corte utiliza. En este caso es el textualismo, que se enfoca en que la Corte pues realiza una lectura literal y estricta de los artículos 76 y 75 de la Constitución, indicando que toda resolución judicial debe estar debidamente motivada, es decir, explicar clara y razonadamente por qué se adopta una decisión o desde qué perspectiva textual lo hace. Pues concluye que las sentencias de instancia no cumplieron con el estándar de motivación y por tanto vulneraron el debido proceso. Ahora pasemos al tema de la interpretación sistemática, donde se observa una interpretación armónica a la Constitución que conecta la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la protección de grupos de atención prioritaria y la estabilidad laboral reforzada. Además, la Corte articula estos derechos con su propia jurisprudencia previa, garantizando coherencia con la Constitución del 2008 y con el principio de supremacía constitucional. Pues la ficha también aclara que no se evidencian métodos modernos como el balanceo, pero sí un uso intenso de la interpretación sistemática y de los precedentes jurisprudenciales. En cuanto al uso de citas jurisprudenciales y a la consolidación de precedentes, la ficha pues muestra cómo la Corte recurre a citas internas y analogías jurisprudenciales. Pues uno utiliza una analogía estricta con la sentencia 1067-17-EP-20, donde también se discutía la protección laboral reforzada, de una persona con discapacidad despedida arbitrariamente.
también se emplea una analogía permisiva con la sentencia 689-19-EP-20 para destacar que el carnet de discapacidad es un medio de prueba, no un requisito constitutivo para que surjan los derechos de una persona de atención prioritaria. También se señala la sentencia 679-18-JP-20, que es relativa a la protección especial de personas con enfermedades catastróficas, reforzando la idea de que el Estado debe brindar atención prioritaria y especializada. Pues a partir de estas citas, la ficha identifica que la sentencia 1095 cumple con todos los requisitos del precedente vinculante. También se fija una regla jurídica clara, también está contenida en una decisión judicial de la Corte Constitucional, también resuelve un problema jurídico concreto, también innova o consolida el derecho, pues al precisar el alcance de la protección laboral reforzada. También tiene un carácter vinculante de aplicación vertical, pues obligando a todas las autoridades judiciales y administrativas. Los problemas jurídicos y tipo de línea jurisprudencial, pues en este caso la ficha identifica, entre otros, dos principales problemas jurídicos. El primero es que si las sentencias de instancia vulneran el debido proceso por incurrir en incongruencias y falta de motivación frente a cuestiones relevantes planteadas por el accionante. Y la segunda es que si se violó la seguridad jurídica al no observarse la sentencia 375-17-SEP-CC, es decir, al omitir un precedente aplicable. Pues con base a esto yo puedo concluir que la sentencia 1095 actúa como una sentencia consolidadora, pues no se cambia radicalmente la línea anterior, pero sí reafirma e identifica los estándares de protección laboral reforzada para personas con discapacidad. Y pues finalmente la ficha responde a las 4 preguntas que están en esta ficha, que me permito más bien contestarlas. En este sentido, respecto a la primera pregunta, es que sí, la Corte sí realiza una interpretación sistemática y coherente respecto a los artículos 75 y 76 y reafirma el mandato de protección a favor de los grupos de atención prioritaria. En cuanto a la segunda pregunta, pues considero que sí lo refuerza en la medida en que armoniza normas constitucionales con estándares jurisprudenciales previos y con el deber estatal de no discriminar ni debilitar la estabilidad de las personas con discapacidad. En cuanto a la tercera pregunta, pues considero que sí, consolida y profundiza la línea relativa a la estabilidad laboral reforzada de personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas. Y en cuanto a la cuarta pregunta, pues también considero que sí, que aporta a precisar que un trabajador con enfermedad catastrófica o discapacidad no puede ser desvinculado libremente y que el empleador debe explorar medidas como la reubicación, la adaptación a las funciones y la prohibición de cualquier trato discriminatorio. Ahora bien, en cuanto al criterio jurídico y a la estrategia que nos solicitan para plantear una acción de protección, pues mi criterio respecto de esta sentencia, la 1095, pues considero que el ordenamiento constitucional ecuatoriano al respecto de la desvinculación de una persona con discapacidad o con enfermedad catastrófica, cuando la entidad empleadora conoce esa condición, está sometida pues a un régimen de protección laboral reforzada. Y cualquier decisión de separación basada en la mera voluntad de la administración, sin una motivación suficiente, sin una reubicación previa, ni un análisis de alternativas razonables, pues constituye una vulneración de la tutela judicial efectiva, del debido proceso, de la seguridad jurídica y de los derechos de los grupos de atención prioritaria. Pues también considero que la discapacidad y las enfermedades catastróficas activan un plus de protección constitucional, pues esto apoyado en el artículo 35 de la Constitución y pues a la doctrina de la Corte Constitucional. También considero que los jueces de instancia no pueden ignorar estos precedentes vinculantes, como lo es de la sentencia 1095.
pues su omisión no es simple, o es un simple error, sino más bien sería una vulneración directa de la seguridad jurídica y de la supremacía constitucional. Por otro lado, en casos de despido, terminación de un contrato de estas personas pues la discusión no puede limitarse simplemente al régimen ordinario de la LOCEP o al Código de Trabajo, más bien debe aplicarse el estándar de protección reforzada fijado por la Corte. Y pues respecto a mi estrategia para plantear una acción de protección, pues en cuanto a un caso, a estos casos análogos respecto a la terminación de un contrato pues de una persona de un grupo de atención prioritaria con discapacidad, pues se enfoca en 3 niveles básicamente, en el fáctico, en el normativo y en el jurisprudencial. Ahora, si hablamos del nivel fáctico, me centraría en describir con claridad la relación laboral, es decir, el tipo de contrato, las funciones, el tiempo de servicio, la condición de discapacidad o enfermedad catastrófica, pues esto acreditaría con certificados médicos, con el carnet. Pues también me centraría en el que la entidad tuvo conocimiento de esta condición, pues en el acto en concreto de la desvinculación, es decir, resoluciones, memorandos, correos. Pues también respecto de la consecuencia, la afectación a la salud, el impacto al proyecto de vida. En cuanto al nivel normativo, pues esto me centraría directamente sobre los derechos constitucionales vulnerados, que sería la tutela judicial efectiva respecto del debido proceso, que está centrado en el 75 y 76 de la Constitución, y los derechos de las personas con discapacidad, pues de grupos de atención prioritarias en el 35 de la Constitución. También señalaría que es una violación directa y actual de los derechos constitucionales. En el tema jurisprudencial, pues voy a citar de forma expresa la sentencia 1095 como un precedente vinculante, explicando que la Corte ha determinado que la separación de una persona con discapacidad o con enfermedad catastrófica no puede realizarse por simple voluntad de la entidad, o sea, no la pueden despedir así nomás, pues la administración tiene una carga argumentativa reforzada que debe ser demostrada, pues que la desvinculación obedece a razones objetivas no vinculadas a la discapacidad, y también que se debe justificar por qué no fue posible la reubicación en otro puesto. O en tema de pues líneas jurisprudenciales señalaría pues las sentencias 1067-17P y la 689-19P 2020 para mostrar que ya existe una línea jurisprudencial consolidada sobre el tema de la estabilidad laboral reforzada. Y mis pretensiones concretas pues serían que primero, que se declare la vulneración de los derechos constitucionales invocados, que se deje sin efecto el acto administrativo de desvinculación y también que se disponga la restitución integral, incluyendo la reincorporación al puesto o al trabajo, o uno equivalente y el pago pues también de las remuneraciones dejadas de percibir, y también que se ordenen las medidas pues de no repetición, como la adopción de protocolos internos para el tratamiento de los casos de trabajadores con discapacidad o enfermedades catastróficas. También me centraría en que se recuerde expresamente a la entidad demandada el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional sobre protección laboral reforzada. Y pues en este sentido, mi conclusión respecto de la ficha sobre la sentencia 1095 pues permite comprender cómo la Corte Constitucional del Ecuador ha construido y consolidado una línea jurisprudencial robusta en materia de protección laboral reforzada para personas con discapacidad. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.